Bueno, queridos hermanos, vamos a sacar la espada de la vaina, vamos a desenvainar, sacar la espada del espíritu, vamos a compartir la enseñanza de hoy. De una u otra forma tiene relación con lo que estuvimos viendo miércoles pasados, miércoles atrás, ¿no? Como Michael en su oración mencionaba, días atrás vimos lo que es la inmadurez espiritual. Vimos en varias oportunidades realmente cómo debe ser el creyente, ¿no? El creyente maduro, el creyente que es influenciado por la palabra de Dios, el creyente que debe cada día crecer por medio de la palabra de Dios, conociendo cada vez más a su Padre, a nuestro Padre Celestial. Como creyentes tenemos que ser maduros. ¿Para qué? Primero, para ser obedientes, para ser fieles al Señor, para ser una buena influencia para nuestra familia, para la iglesia y para ser de buen testimonio. Y hoy lo que vamos a hablar es del testimonio. Muchas veces sabemos mucho de las Escrituras, podemos llegar a saber mucho, podemos incluso predicar el Evangelio, cumplir con ese mandato que tenemos, pero a veces nuestro testimonio personal desvirtúa lo que hablamos, lo que predicamos, ¿no? Así que el Señor nos ayude realmente a recibir su enseñanza, a entenderla con la ayuda de Él y a obedecerla, ¿no? Primero, testimonio de acuerdo a Google, de acuerdo al diccionario, testimonio es un documento autorizado por un funcionario público en el que se da fe de un hecho, ¿sí? Vuelvo a repetir, testimonio es un documento autorizado por un funcionario público en el que se da fe de un hecho. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como renacidos espirituales, nuestro testimonio debe ser la prueba de aquello que Dios hizo por misericordia en nosotros. Nuestro testimonio, o para nosotros, la definición de testimonio es, hermanos, que tenemos que ser una prueba viviente de lo que Dios hizo en nuestro interior por misericordia. Es decir, sabemos que el Señor Jesucristo nos rescató, nos salvó, porque nos perdonó. Entonces, si hemos nacido de nuevo, es decir, si nos hemos convertido de la vieja vida a la nueva vida, habiendo oído y creído en el Evangelio, tiene que haber cambios en nuestras vidas. No podemos ser los mismos de antes. No podemos seguir con los viejos hábitos. No podemos seguir con las viejas debilidades, con las antiguas debilidades. No podemos seguir, como siempre digo, con el mismo vocabulario. No podemos seguir rodeándonos de las mismas amistades que son nocivas y que tal vez nos hacen mal. Pero eso tiene que suceder cuando realmente ha habido un cambio en nuestro interior, cuando verdaderamente hemos pasado de muerte espiritual a vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que entra por nuestros oídos, por nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos. ¿Vieron ustedes que muchas veces, no sé si les habrá ocurrido, a mí me ocurrió cuando me convertí a Cristo? Empezaste a ir a la iglesia, ya te lavaron la cabeza, te van a lavar la cabeza, te vas a volver loco. Y es un dicho, una expresión común, ¿no? De los incrédulos, tristemente. Y tal vez, yo no recuerdo si alguna vez yo lo dije, tal vez que lo haya dicho cuando estaba sin Cristo en mi vida. Y en realidad tienes razón. Porque Dios, por el poder y la autoridad de su palabra, lava nuestra mente, la purifica, saca todo el desecho, saca lo malo, lo que nos llevó años incorporar a nuestras vidas, lo saca. Y nuestro corazón, nuestra mente es lavada por el poder de la palabra de Dios. Hermanos queridos, quiere el Señor que eso sea lo que haya hecho y lo que esté haciendo, o mejor dicho, que nosotros dejemos que el Señor esté haciendo en nuestras vidas. Que esos pensamientos antiguos de la vieja vida, esas ideas, esas acciones ya no existan.
que lo que exista, lo que predomine en nosotros, sean los pensamientos de Dios que están en su palabra. Vamos a ir a las Escrituras, al Salmo 19, por favor, les pido que me acompañen, Salmo 19. Versículo 7. Saben que acá podemos leer, así que el que lo tenga, Salmo 19, verso 7, por favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Muchas gracias. La ley de Dios o de Jehová es perfecta. ¿Y qué dice que hace? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Algunas palabras las vamos a ver en el original. Allí la ley, bueno, se puede traducir, ¿no es cierto?, como Torá, pero es bueno que entendamos que una de las traducciones es dirección o es enseñanza. En ese sentido, interpretemos la palabra ley. También dice que es perfecta, dice que es perfecta. Fíjense ustedes que parece una palabra sencilla, pero ¿sabe cómo se traduce? Como entero, por ejemplo, como íntegro, sin defecto. La palabra de Dios es sin defecto, es recta, es sin tacha. Esas pueden ser se puede traducir de esta forma la palabra perfecta. Pero qué importante que dice que convierte el alma, ¿no? Que convierte el alma. Y allí convierte, ¿saben cuál es la traducción? Vitalidad. ¿Por qué la convierte? Porque pasamos de muerte a vida, entonces recibimos vitalidad. También se puede traducir como que es acomodada el alma. ¿Cómo es acomodada? ¿Perdón? Claro, exactamente. Entonces, fíjense ustedes, la ley de Jehová es perfecta, porque no tiene defecto, y convierte el alma, o sea, le da vida al alma, revive el alma. El testimonio, la palabrita que vamos a... se traduce como testigo, por ejemplo. Se traduce como testigo, y ¿saben qué? Se traduce también como grabador. Porque nuestro testimonio debe ser el testimonio del poder, del amor, de la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Debemos ser grabadores, en el sentido de todo lo que recibimos por medio de la palabra, grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, y memorizarla, y contarla. Sí, es importante eso, pero lo más importante es que lo grabemos, lo incorporemos en nuestras vidas. Dice que es fiel y que hace sabio al sencillo. Allí la palabra sencillo suena hasta medio duro por ahí, pero ¿saben qué? Se traduce como tonto. Nosotros antes de recibir a Cristo éramos tontos, ingenuos. Se traduce también como ignorante. Éramos así, porque la verdad no había resplandecido en nosotros. Y dice que la ley de Jehová, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo, es decir, al ignorante. Nosotros ignorábamos, hoy en día ya no ignoramos, porque la luz del Evangelio iluminó nuestras vidas y por eso pasamos de muerte a vida espiritual. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. Quería detenerme un poquito como para que entendamos no con exactitud tal vez, pero más precisamente lo que quiere decir este texto. Cuando pensamos en la ley, siempre lo relacionamos con lo prohibido. Porque tristemente, muchas veces, ¿se puede beber? Salud. Muchas veces
no voy a mencionar las iglesias locales, en la iglesia de Cristo, es como que ahondamos o nos enfocamos en no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no puedes ir allá, no puedes hacer esto, como todo en la prohibición, ¿no? Y es verdad, hay cosas que el creyente ya no debe hacer, no debe practicar, pero el error está en que nosotros, en vez de enseñar las prohibiciones, tenemos que enseñar el amor de Dios. Dejar que el poder de Dios sea canalizado a través del entendimiento de cada persona por medio de la palabra. Y esta ley que habla, que aquí se refiere a la palabra, es la que transforma el alma. Es la que nos saca de la esclavitud en la que estábamos nosotros, esclavos, al pecado y a todo lo que eso implica. Y hoy esa ley, la palabra de Dios, nos ha dado libertad. Y cada día nos da mayor libertad, porque mientras más leemos, mientras más estudiamos, mientras más meditamos, más somos liberados de cosas del pasado, de la vieja vida, que todavía por allí estamos ataditos. La palabra de Dios, hermanos, es libertad. Por eso es que es necesario, hermanos, que no descuidemos la lectura de la palabra. Yo sé que esto lo reitero y lo repito muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, como le dije una vez, hasta que ustedes se cansen y me corran. Pero es mi deber hacerlo. Un hijo de Dios debe desear leer la palabra de Dios. Puede pasar que un día hemos trabajado mucho, hemos tenido un sobreesfuerzo, hemos cansado y tal vez ni nos podemos concentrar. Puede suceder, a mí me ha pasado, a cualquiera nos puede pasar. Pero cuando ya nos desentendemos de la lectura de la palabra de Dios, cuando nos desentendemos de ese interés de qué es lo que Dios nos quiere decir cada día, hay un problema. Y hay que hacerse estudios médicos urgentes, porque hay problemas. Hay problemas de salud espirituales. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos leyes o enseñanzas que convierten el alma, vimos, que nos hacen sabios, que alegran nuestros corazones, que alumbran nuestros ojos espirituales y físicos también, nos amonesta la palabra de Dios y nos galardona. Porque la obediencia se transforma en nuestras vidas en recibir bendiciones. Porque al obedecer a Dios somos bendecidos, ¿no? Las leyes de Dios o las instrucciones, las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios son nuestra guía, son nuestras luces en nuestro camino, que nos liberan y nos sacan de esa prisión que muchas veces estamos encadenados. La palabra de Dios nos señala el peligro, nos advierte del peligro, nos señala también el camino de victoria y nos guía a la victoria eterna, que es lo que debemos anhelar cada hijo de Dios. Por eso es que les leo Isaías rápidamente 8:20. Dice así, Isaías 8:20. En la Reina Valera 1960 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Medio como que es medio dificilongo entenderlo, por eso le leo la Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que dice, Isaías 8:20. Busquen, o sea, debemos buscar las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. ¡Wow! Qué expresión, ¿no? Los que contradicen su palabra están en completa oscuridad. Y podemos decir, yo no contradigo la palabra de Dios. Ah, ¿no? Cuando yo la escucho y el Señor me dice, deja de hacer esto o empezá a hacer esto y yo hago oído sordo, estoy contradiciendo la palabra de Dios. Porque estoy teniendo una expresión de rebeldía. Estoy teniendo un pensamiento que va en contra de lo que Dios me dice. Entonces, ¿qué dice Isaías? Que debemos buscar las instrucciones y las enseñanzas de Dios y que los que contradicen la palabra están en completa oscuridad. Tengamos mucho cuidado. Juan, capítulo 1, verso 7. El Evangelio de Juan, capítulo 1,
verso 7. Que alguien lo lea, por favor. Yo acá tengo la Biblia de las Américas. Dice: Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. La Reina Valera dice algo similar, muy similar. Este vino por testimonio, que dijimos que testigo es una de las traducciones de testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Jesús. A fin de que todos creyesen por él. La Nueva Traducción Viviente dice: para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Qué importante, ¿no? Qué importante. Sabemos de quién está hablando aquí la palabra de Dios. ¿De quién está hablando? Jesús. No, pero ¿quién es el que daba testimonio? Juan el Bautista, ¿no es cierto? Juan el Bautista vino con una misión a la tierra. ¿Para qué? Para que contara acerca de la luz, para que diera testimonio acerca de la luz, o sea, de Jesucristo. ¿A fin de qué? De que todos creyeran por el testimonio que él daba. No sé si se va formando o armando la idea. Espero que así sea, ¿no? En nuestras mentes. Nosotros, como Juan el Bautista, estamos aquí para dar testimonio. Damos testimonio cuando predicamos, pero también damos testimonio como vivimos. Hay ejemplos de personas que dieron testimonio después de haber tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero yo busqué este, Juan capítulo 4, versículo 39. Juan 4, 39. ¿Alguien lo lee? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Muy bien, muchas gracias, hermano. Sabemos que aquí habla de la mujer samaritana, ¿no? Qué importante. Dice la Escritura que muchos samaritanos creyeron. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Y bueno, es más amplio el relato, ¿no? Creo que la mayoría lo conocemos. Qué importante es contar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Eso es dar testimonio. ¿Sí? Lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y es testimonio que vean esas personas, si me conocían de antes, que ya no soy el mismo. Y es muy posible que te digan: ¿qué te querés hacer? No importa lo que quieran decir, pero tiene que haber cambios en nuestra vida. Tenemos que contar lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Como esta mujer samaritana, que por lo que contó allí en la aldea, en el pueblo, muchos samaritanos creyeron por ese testimonio. Tenemos muchos testimonios. Pablo. Y si nos ponemos a enumerar, tenemos muchos, ¿no? Lo importantísimo, diría yo, que debemos entender y tener allí como un cartelito con letras luminosas, es de que las Escrituras, no solo en los Evangelios, las Escrituras desde Génesis al Apocalipsis nos dan testimonio de Cristo. El Evangelio de San Juan, vamos un poquito más allá, el capítulo 5, por favor. Perdón, Juan, sí, bien digo, 5. Sí, capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Sí, que alguien lo lea. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, la palabra de Dios da testimonio del Señor, ¿no? La otra traducción dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, o dan testimonio de mí. Es muy importante porque sabemos que
por medio del Evangelio que está en las Escrituras, llegamos a conocer al Señor y llegamos a ser salvos, ¿no? Y después hay que seguir escudriñando, hay que seguir profundizando en las Escrituras para conocer más a nuestro Salvador. Y debemos entender esto. Vuelvo a repetir, desde el Génesis al Apocalipsis, las Escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante estudiar la palabra toda. Mi consejo es que lean la Biblia completa 2 veces al año, ¿sí? Ya sé que me van a mirar medio raro, pero hay métodos para leer la Biblia completa en 2 años. Son nada más que 66 libros, ¿sí? Es lo ideal para que conozcamos así la Escritura, la palabra de Dios, y para que nuestra vida sea recta ante los ojos de Dios. Yo les recomiendo que a partir de mañana se propongan leerla completa 2 veces al año, la palabra de Dios. Después me preguntan, yo les doy el método. No es nada mágico, requiere de esfuerzo, ¿no? Pero volvemos al tema. Las Escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo, por eso es que debemos estudiar la palabra. Mientras más estudiamos, más conocemos a nuestro Salvador y mejor testimonio vamos a poder dar. Seguimos en el Evangelio de San Juan, pero vamos al capítulo 15 en este caso. Versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, ¿Sí? a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Muy bien, amén. Vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Muy bien, gracias, hermana. ¿Tenés ahí la otra traducción, Eli? ¿O no ves bien? 26 y 27. Juan 15. Sí. Juan 15, 26 y 27, por favor, si lo tenés. Si no, no hay problema, lo leo acá. No Lo tengo leo, su si querés. Lo leo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio del ministerio. Muy bien, gracias, hermana. Allí el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos, ¿no? Pero qué importante esto, dice, a ustedes yo les enviaré el abogado, sabemos, el abogado defensor, sabemos que es el Espíritu de verdad, uno de los nombres que recibe el Espíritu Santo. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. O sea que no tenemos excusa. En la palabra, o mejor dicho, la palabra da testimonio del Señor Jesucristo en nuestras vidas, nos enseña. Y tenemos el mejor respaldo, que es el Espíritu Santo, que mora en el corazón del creyente, que también da testimonio del Señor Jesucristo a nuestras vidas. Y así como el Señor encomendó a los primeros discípulos que debían dar testimonio de Él, también es una encomendación y un mandato para nosotros, hoy, discípulos de Él en la actualidad, dar testimonio del Señor Jesucristo. Fíjense que tenemos ese gran respaldo, ese gran aval, el Espíritu Santo en nosotros. Él nos ayuda, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, a recordar las Escrituras, a memorizar las Escrituras, ¿no? Y qué importante, porque tenemos una gran labor, hermanos. Vivir el testimonio que somos cristianos y contar o dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Fíjense, ¿qué dice Hechos capítulo 6, verso 3? Qué importante es el testimonio. Hechos 6, 3. Vamos más rapidinho. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Qué importante, escuchen esto. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjense ustedes el orden. Buscad pues a hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Después, llenos del Espíritu Santo, que también es un mandato, ser llenos del Espíritu Santo. Y de sabiduría, porque cuando experimentamos la llenura del Espíritu Santo, más recibimos de la sabiduría de Dios, a quienes encarguemos de este trabajo. Hermanos queridos, sabemos que aquí, ¿de qué habla este capítulo 6? De
elegir diáconos, ¿no es cierto? La elección de los diáconos. Fíjense ustedes, diácono es uno que sirve, ¿no? Esa sería la traducción. Fíjense ustedes qué importante es el buen testimonio para estar en un ministerio. Para estar en un ministerio, porque también es un mandato como hijo de Dios, servirle al Señor, debemos servirle, debemos estar en un mandato, pero hay requisitos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, muchos de los que estamos aquí, por la gracia de Dios, estamos sirviendo. Hay otros que por distintas situaciones o circunstancias no lo están haciendo. Es hora, creo, de recibir y tomar en serio la palabra que el Señor nos está dando en esta tarde. Dejar que Él produzca lo que tiene que producir en nosotros para que verdaderamente seamos de buen testimonio y nos pongamos a servir si no estamos sirviendo. Sabemos que todos, del momento que nos convertimos, recibimos dones espirituales, al menos uno, para el servicio de la iglesia, para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. Es importantísimo el buen testimonio, es importantísimo. Y les quiero leer un comentario de este versículo 6 que ustedes dirán, oh, pero si es fácil, si ya leímos, sí lo leímos, pero es importante leer a veces los comentarios. Ahí les leo los comentarios de este versículo. Versículo 3, recuerden que estamos en el versículo 3. Dice, esta tarea administrativa, que se le encomendaba o se le daba a los diáconos, dice, no se tomó a la ligera. Note los requerimientos para los hombres que se encargaran del programa de alimentación. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los trabajos que requieren responsabilidad y trato con personas necesitan líderes con estas cualidades. Debemos buscar los que son espiritualmente maduros y sabios para dirigir la iglesia y cualquiera de sus ministerios. Es muy importante, hermanos, la madurez espiritual y es muy importante el buen testimonio. Hechos 15:8, ya estamos terminando con esta meditación. Hechos 15:8. Dice así: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles, es decir, a los no judíos, al darles el Espíritu Santo como lo hizo con nosotros. Hermanos queridos, entre tantas cosas que quiere decir este versículo, es que el Señor tiene el poder para purificar los corazones de todos aquellos que creen en Él. Sean judíos, sean gentiles, sean de la etnia que sean, del color de piel que sean, de la clase social que sean, Dios tiene el poder para purificar todo corazón que se arrepiente y cree en Él. ¿Por medio de qué? De la fe. La fe puesta en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Pero vuelvo a repetir, necesitamos cada día leer su palabra para que podamos dar buen testimonio y ser buen testimonio. Porque seguramente ustedes, cuando mencioné el título de la enseñanza, el testimonio, lo relacionaron, creo yo, tal vez directamente con el que debemos ser de buen testimonio. Sí, está bien. Pero debemos, hermanos, concentrarnos y contar el testimonio de Cristo, de lo que hizo en nuestra vida, pero ser de buen testimonio. Hay un secreto que se los quiero compartir. Salmo capítulo 1.
para llegar a ser lleno del Espíritu Santo, para llegar a tener buen testimonio. Aquí está el secreto. Aquí si tenía dudas, se terminaron las dudas. Salmo 1, verso 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a leer desde el 1 para que entendamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en vez de eso, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y delicia se traduce como placer. Que en la palabra de Dios debe estar nuestro placer. Y en su ley o en su palabra medita o piensa de día y de noche. Allí está la receta, allí está la fórmula. Hermanos, hermanas, queremos obedecer al Señor, de ser llenos del Espíritu Santo. Queremos servirle dignamente para no ser avergonzados en ese día tan especial. Queremos obedecerle, de dar testimonio y ser de buen testimonio. Aquí está. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Y hay allí un paralelismo en Josué capítulo 1, verso 8, que se lo leo rápidamente. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces, escuchen bien, solo entonces, después de estudiar este libro de instrucción que es la Biblia, de meditar en él día y noche, para asegurarnos de obedecer todo lo que está escrito allí, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que haces o en todo lo que hagas. Allí está la receta. Facilísimo. ¿O no? El tema está ahora, tomar la decisión. Si somos hijos de Dios, yo creo que en este momento, si no está en nuestro deseo hacerlo, no está esa inquietud y hasta nos sentimos un poquito de vergüenza ante el Señor en este momento, vuelvo a repetir, hay algún problemita. Creo que es hora de autoexamen. Es hora que ante los versículos que hemos visto esta tarde, nos examinemos, nos autoexaminemos, y si no está este anhelo de decir, me tengo que levantar a las 6 de la mañana, bueno, me voy a levantar a las 5 para empezar el día victorioso, un día protegido, un día en el cual me levanto con la instrucción del Señor temprano. Si no sale ese deseo, esa curiosidad, ese anhelo, es para preocuparnos. Sería bueno que meditemos y nos examinemos ese día de la conversión. ¿Cómo fue? ¿Lloramos cuando nos convertimos? ¿O no lloramos? Recuerden que llorar no es solo arrepentimiento. El llorar no es solo convertirse. Podemos llorar y habernos arrepentido. Podemos haber llorado y no habernos arrepentido de verdad. Arrepentimiento no es solo llorar, arrepentimiento es cambiar. ¿Seguimos siendo el mismo hombre de antes o la misma mujer de antes? Hermanos queridos, dice la palabra de Dios que ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solo en el Señor Jesucristo. Él dice que solo Él es el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre sino solo por Él. Si aún hay alguien presente que no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, es tiempo de hacerlo. El Señor está esperando con los brazos abiertos para abrazar, consolar, sanar y salvar a todos aquellos que se presentan ante Él con corazón contrito y humillado. Es tiempo de reconciliarnos con Dios. Y si ya somos sus hijos, es tiempo, de una vez por todas, de dejar las tonteras, de dejarnos influenciar por
todas las influencias que tenemos en este mundo, en esta sociedad, y como oraba el hermano, ir como el salmón en contra de la corriente. El creyente que no tiene problema, el creyente que está como el camaleón mezclado con y va hacia donde va todo el mundo, hacia ese sentido de la corriente, es preocupante. Lamentablemente, hermanos queridos, como hijos de Dios, sabemos que no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, estamos de paso aquí para cumplir una misión, y el ser ciudadanos del cielo y soldados de Cristo es ir en contra de la corriente. Y es remarla en contra de la corriente. Pero recuerden que no estamos solos. El Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos. Porque ya Él, ¿qué ha hecho? Sin miedo. Ha vencido el mundo. Y encima nos dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creemos esto? Quiere el Señor que para la gloria de Él lo creamos, lo vivamos, lo practiquemos y que recordemos que debemos dar testimonio de Él, pero ser de buen testimonio. Continuaremos el próximo miércoles, si el Señor lo permite, con la segunda parte. El Señor les bendiga.